Todavía recuerdo la voz de Michael cuando me llamó por mi nombre, justo antes del despegue. Me dijo que volvería de la luna y que celebraríamos juntos su feliz llegada. Pero eso no sucedió. Su nave sufrió un accidente casi al acoplarse a la estación lunar, y los restos fueron encontrados unas semanas más tarde, cerca del módulo sur. El informe oficial confirmó la muerte de toda la tripulación. Durante mucho tiempo no pude aceptarlo, porque Michael no era solo mi compañero, sino que desde niños habíamos soñado con el espacio. Sin embargo, el tiempo apagó el dolor y dejé de esperar milagros del universo. El año pasó como en una nube, y ya me estaba preparando para mi nueva expedición. Solo teníamos que ir a la órbita lunar para probar el equipo de radioescaneo de largo alcance. Nadie tenía intención de aterrizar en la superficie, ya que la base lunar había sido oficialmente declarada ineficaz y demasiado costosa. Además, tras la catástrofe y la muerte de toda la tripulación, nadie estaba dispuesto a volver allí. Los vientos políticos cambiaron, se recortó la financiación y la estación acabó convirtiéndose en un monumento abandonado de aquellos tiempos en los que la gente aún creía que podría convertir la Luna en un avanzado puesto fronterizo para futuros vuelos. Esa noche me despertó un chirrido desagradable en el monitor de comunicaciones que tenía en mi pequeña cabina de la nave espacial, lista para el despegue. El silencio del módulo parecía aún más opresivo de lo habitual. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de fallo, pero cuando me acerqué al dispositivo, vi un mensaje entrante. Había llegado a través de un canal cerrado que oficialmente se consideraba inactivo desde hacía mucho tiempo. En la pantalla solo apareció un nombre: Michael. El mismo Michael que había muerto hacía exactamente un año. Me quedé mirándolo, incapaz de entender lo que estaba pasando. Nadie tenía acceso a las contraseñas de su canal, y mucho menos nadie habría hecho una broma tan cruel. ¿Alguien había decidido hackear los códigos de archivo? Pulsé mecánicamente el botón de aceptar, esperando que se oyera silencio o el crujido de la interferencia estática. Pero oí una voz, sorda, quebrada, como si tartamudeara en cada palabra, pero era la voz de Michael. Me llamaba por mi nombre, repitiéndolo una y otra vez, pidiendo ayuda. Me quedé así, probablemente varios minutos, escuchando los sonidos roncos que salían del altavoz. Intenté responder, pero no pude encontrar las palabras. Algo me impedía desconectar, aunque todo mi interior se contraía por el horror. Michael insistía en que estaba vivo y que se encontraba en la base lunar, pero que allí todo iba mal. Repetía que la estación estaba desconectada de los sistemas principales y que estaba atrapado. Luego, al final, en un susurro casi inaudible, logró decir: «Perdón, no sé qué me está pasando». La comunicación se cortó bruscamente. Me levanté de un salto y corrí hacia el panel de control central para ver si había alguna noticia oficial sobre alguna señal cifrada de prueba. Nada. Completo vacío. Nuestro capitán Adam levantó las cejas al escuchar mi historia. ¿En serio? ¿Michael? Pero eso es imposible. Bueno, ya sabe, seguro que ha muerto. Entendía cómo sonaba eso, pero juro que era su voz. Adam sugirió que revisáramos el registro de eventos. Allí apareció un breve mensaje, cuya fuente era la base lunar Orion, más concretamente, uno de sus módulos de comunicación, fuera de servicio desde hacía mucho tiempo. Todos guardaban un silencio atónito, ya que los terminales de esa base llevaban mucho tiempo sin recibir energía. Sugerí que tal vez algún fallo desconocido en el sistema automático había enviado una transmisión antigua grabada. Pero Adam recordó que en el mensaje se oían claramente las palabras «trampa» y «ayuda», como si estuviera sucediendo en tiempo real. La situación parecía demasiado absurda. Sin embargo, los superiores en la Tierra reaccionaron rápidamente. Nos ordenaron que nos dirigiéramos inmediatamente a la Luna para investigar la señal y comprobar el estado de la estación. Decían que,
Si realmente había alguien vivo allí, había que rescatarlo urgentemente. Pero, por supuesto, nadie podía creer en serio que se tratara de Michael. Quizás se trataba de otro astronauta perdido hacía un año, o de otra figura misteriosa de la que no se había informado abiertamente. No sabían nada, pero su misión fue desviada de la órbita a la antigua trayectoria lunar. Los 3 días de viaje transcurrieron en un tenso silencio. La nave seguía una larga órbita elíptica para ahorrar combustible. Casi no dormí, dando vueltas en mi cabeza a su voz. ¿Podría haberlo confundido con otra persona? No, reconocí cada entonación, cada ronquido, incluso ese modo apenas perceptible de exhalar antes de pronunciar una palabra importante. Pero eso era imposible. Notaba las miradas de los demás miembros de la tripulación, Kayla, Marta y Olivia. Parecían más preocupados por si el estrés me había afectado. Adam intentaba mantener la neutralidad, pero yo veía que por dentro también bullía un extraño presentimiento. Cuando por fin entramos en la órbita de la Luna, se nos abrió una imagen, una superficie semiluminosa, llanuras grises, cráteres muertos aquí y allá. La estación Orion, construida cerca de la línea ecuatorial, no se veía. Estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y, según los informes oficiales, parte de la estructura se había derrumbado. Logramos detectar una débil señal procedente del mismo módulo de comunicación. En realidad era una señal de socorro repetida. Al descifrarla, apareció la firma Michael. Sentí cómo se me paralizaba todo por dentro. Ya no había vuelta atrás. Alguien estaba utilizando claramente los identificadores de Michael. La Tierra dio luz verde para aterrizar en la zona adyacente al Orion. Nuestra nave, aunque no estaba especialmente equipada para el aterrizaje, contaba con un módulo para operaciones temporales. La tarea se reducía a una sola cosa: averiguar por qué la estación emitía señales, si era posible arreglar algo allí y si había supervivientes. Comenzamos a prepararnos para el descenso. Insistí en ser el primero en entrar en el grupo de expedición. Al fin y al cabo, la voz me llamaba a mí, significara lo que significara. Recuerdo cómo el módulo de aterrizaje se estrelló contra la llanura polvorienta. Por la ventanilla vi las siluetas de los hangares, las cúpulas, todo cubierto de polvo desde hacía mucho tiempo, con rastros de destrucción en algunos lugares. Dentro de mí crecía un miedo frío, mezclado con un extraño sentimiento de culpa. Al fin y al cabo, Michael se había ido y yo me había quedado, y ahora tenía que adentrarme en esos pasillos muertos. Adam, reservándose el derecho de ir el primero, puso en marcha al grupo: Marta, Kayla y yo. Olivia se quedó en el módulo de aterrizaje por si había que realizar un despegue de emergencia. Teníamos que ponernos los trajes espaciales y adentrarnos en la base. Aire, o más bien, la ausencia de aire. No esperen encontrar una atmósfera artificial. Según los datos, los sistemas de soporte vital llevan mucho tiempo desconectados. Sin embargo, cuando nos acercamos a la enorme esclusa, descubrimos que dentro aún se mantenía la presión. Los sensores indicaban una presión baja, pero distinta de cero. ¿Acaso aún funcionaba algo allí? Era impactante. Abrimos la puerta de carga, después de sellarla previamente. A través de las grietas de las paredes se filtraba la débil luz de nuestras linternas, y al entrar en el pasillo medio inundado de polvo, sentí que se me encogía el corazón. Los pasillos del Orión estaban abandonados. Reinaba el desorden por todas partes. Restos de paneles, mamparas rotas. Iluminábamos el camino con linternas y veíamos que las esquinas estaban llenas de basura. Había una sensación opresiva de que hacía mucho tiempo que nadie pisaba allí. Pero lo más importante era que, en cada esquina, parecía que alguien podía moverse. Mi mirada captaba sombras en movimiento y mi corazón latía con fuerza. Quizás era mi imaginación, o quizás realmente había alguien vivo allí. En un momento dado, nos topamos con un letrero que decía:
Sala de comunicaciones. Allí brillaba una tenue luz de emergencia. Adam ordenó que registráramos la habitación. Dentro vi un panel de control, todo cubierto de una capa de polvo, pero la pantalla parpadeaba con una débil luz azul. Me acerqué y toqué los botones. Milagro, el sistema respondía. La pantalla mostraba símbolos distorsionados y los sensores estaban en permanente fallo, pero la línea más importante decía: sesión de transmisión activa. Nombre de usuario: Michael. Las letras me hicieron temblar. Me parecía que había entrado en una pesadilla en la que la sombra de un amigo fallecido se burlaba de mí, mostrándome que estaba cerca. Adam comprobó el nivel de alimentación. Al parecer, las baterías restantes y algún tipo de generadores de reserva seguían alimentando parte del sistema. Había pasado un año, pero milagrosamente había sido suficiente para mantener un mínimo. Aún no estaba claro de dónde venía la señal. Quizás de otro compartimento, donde se encontraba la antigua instalación de antena y retransmisión. A Marta le inquietaba la situación general. Si realmente había alguien vivo allí, no daba señales de vida. Pero habíamos oído la señal de camino hasta allí. ¿Qué impedía a esa persona, o a lo que fuera que pareciera una persona, salir a nuestro encuentro? Tuvimos que separarnos para inspeccionar la base más rápidamente. Yo fui con Kaylee hacia el módulo científico, y Adam llevó a Marta al sector residencial. Acordamos comunicarnos periódicamente por radio e informar de nuestros hallazgos. Caminamos por pasillos polvorientos, iluminando cada metro, tratando de no tropezar con cables que sobresalían o estructuras salientes. En un lugar nos topamos con un laboratorio destrozado. Allí yacían equipos de investigación y fragmentos de matraces. Parecía como si lo hubieran abandonado todo, apresuradamente, o hubiera habido una explosión. Y en la pared vi algo parecido a manchas marrones, como de sangre. La luna había conservado sin piedad todos estos vestigios del pasado. Cuando seguimos adelante, nos envolvió un repentino estruendo en los auriculares, como si alguien intentara sintonizar nuestra frecuencia. Distinguí claramente un susurro. «Alex, sé que estás aquí». Era la voz de Michael. Kyle me miró con horror. Él también lo había oído. Respondí: «Michael, ¿dónde está usted?». Pero solo hubo silencio y un murmullo sordo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quizás me estaba volviendo loco, pero Kyle era una persona viva y confirmaba que también lo había oído. Después de varios pasillos, encontramos una mampara con la inscripción «Cabina de la tripulación, M», las iniciales de Michael. Debajo estaban los nombres del resto de miembros de la tripulación que debían vivir en ese módulo. La puerta estaba entreabierta y nos invadió una extraña sensación, como si estuviéramos entrando en un espacio prohibido. Dentro había una pequeña cabina, sumida en la penumbra. Iluminé las paredes con la linterna y vi objetos personales: fotografías, libros, bolsas de comida desinfladas tiradas por el suelo. En una esquina había un videoterminal con una pantalla parpadeante que, por alguna razón, emitía un sonido débil, como si estuviera funcionando. Encendí el aparato y en la pantalla apareció una imagen fija. Michael con un traje espacial, sonriendo, y yo a su lado. La foto había sido tomada en algún momento durante nuestros entrenamientos. Casi se me cae la linterna. ¿Cómo se había conservado todo esto? Y lo más importante, ¿por qué se estaba mostrando ahora? Kyle me tocó el brazo y me señaló la mesa, donde había un cuaderno abierto, al parecer el diario de a bordo lunar de Michael. Lo cogí, le sacudí el polvo con cuidado y eché un vistazo a las últimas anotaciones. El corazón me latía con fuerza en la garganta cuando descifré lo que estaba escrito. «Tenemos una situación de emergencia. Hemos perdido la comunicación. Estoy asustado. Oímos ruidos detrás de las paredes, pero no hay nadie. Linda ha desaparecido. Intento contactar con la Tierra, pero el aparato no funciona. Espero que Alex lea esto algún día». Las palabras se interrumpían y el resto de las páginas estaban en blanco.
La firma estaba fechada en los últimos días, antes de la catástrofe oficialmente registrada. Todo se revolvió dentro de mí. No había detalles, solo una insinuación de que alguien había desaparecido uno tras otro. Y luego, la catástrofe. Pero, ¿qué había pasado exactamente? Nos pusimos en contacto con Adam y le preguntamos si habían encontrado algo. Respondió que la situación en la zona residencial era aún peor. El techo se había derrumbado y había fragmentos de trajes espaciales carbonizados por todas partes. No se habían encontrado cadáveres. Todo parecía borrado, como si alguien hubiera retirado los cadáveres a propósito. Marta señaló que veía marcas de puertas abiertas a mano, de forma improvisada y violenta, como si alguien hubiera intentado entrar o salir, pero estuviera encerrado. Me daba vueltas la cabeza. Sentía cada vez más el misterio siniestro que se escondía en esta base. Y además, sentía un escalofrío en el alma al recordar las palabras: Alex, sé que estás aquí. Seguimos adelante, adentrándonos en el módulo científico. En algunos lugares, las lámparas torcidas aún emitían un tenue resplandor, creando sombras espeluznantes. Al pasar por un largo pasillo, vimos una gran inscripción que decía «Laboratorio de aislamiento». Dentro nos esperaban frascos rotos y documentos esparcidos por el suelo. Levanté una hoja. Era una descripción de muestras biológicas encontradas en el suelo lunar. A primera vista, nada sobrenatural, pero las últimas líneas eran extrañas. La muestra reacciona al ADN humano. Se han observado reacciones inusuales para un mineral simple. Los científicos están preocupados por la posible influencia en el sistema nervioso. Se debe prohibir temporalmente el contacto. Parecía como si el equipo de la base hubiera descubierto algo extraño en la roca. ¿Quizás eso había causado el desastre? Kyle lo leyó y frunció el ceño. Caminamos a lo largo de las filas de estanterías, iluminando los restos de los tubos de ensayo. Entonces, nuestra luz iluminó una silueta en el suelo. Di un salto y mi corazón se detuvo. Era un hombre con un traje blanco. Estaba inmóvil, boca arriba, con los ojos cerrados y el rostro gris. Parecía un cuerpo momificado. Sentí cómo se me helaba el interior. Era el primer cadáver que encontrábamos allí. Pero no era Michael. En la placa ponía Jared, probablemente uno de los científicos. Nos inclinamos tratando de entender de qué había muerto. No vimos heridas abiertas, pero tenía las manos arañadas, como si hubiera luchado o intentado escapar de algún sitio. O quizá algo lo retenía. Se oyó un crujido detrás. Nos dimos la vuelta, pero el pasillo estaba vacío. Nos pareció ver una sombra deslizándose entre las estanterías. Kyle sugirió que se marcharan de allí y se dirigieran al centro de mando para comprobar la planta principal de energía. Estuve de acuerdo, porque el ambiente se había vuelto insoportable. Parecía que allí había algo aterrador, o simplemente el recuerdo de la tragedia era tan fuerte que nos estaba volviendo locos. A mitad de camino, la comunicación se reanudó y la voz de Adam se oyó en los auriculares. Estamos en el pasillo principal. Parece que hay alimentación parcial. Queremos comprobar el ascensor gravitatorio que lleva al bloque central. ¿Dónde están? Les dijimos que nos uniríamos pronto, pero antes de que pudiéramos movernos, el canal se llenó de interferencias y se oyó claramente el mismo susurro espeluznante. Alex, hace frío aquí. Quédate conmigo. Teníamos la sensación de que alguien se había colado en nuestra línea. Kyle se tapó los oídos y casi se le cae la linterna. Yo me agaché, tratando de no gritar. La voz era tan conmovedora, tan deformada por la angustia, que no sabía si sentir lástima o miedo. Luego todo se calló. Adam y Marta, al parecer, no nos oyeron en ese momento. Tras atravesar una serie de pasillos de vigilancia, llegamos a la unión con el bloque central. Allí, en la gran sala, había sido en otro tiempo el salón de recepciones. Ahora era un montón de escombros, jirones de aislamiento y mesas destrozadas. En medio se encontraba el panel de control circular de la estación, alrededor del cual se reunían en otros tiempos los especialistas.
A la tenue luz, vimos que el panel estaba activo. Un par de indicadores estaban encendidos. En silencio, me acerqué y vi que había alguien sentado detrás del panel, encorvado. Levanté un poco la visera del casco para ver mejor. Una silueta con un traje espacial lunar, la espalda, una costura rota en la manga. Supe inmediatamente quién podía ser. Michael, exhalé. Al oír el ruido, la silueta se estremeció y giró ligeramente la cabeza, pero había poca luz y no pude distinguir su rostro. Dijo: «Alex, ¿eres tú?» La voz se parecía mucho a la de Michael, aunque sonaba como la de alguien que llevaba mucho tiempo sin usar las cuerdas vocales. Kyle se quitó automáticamente la linterna del hombro y la apuntó hacia adelante, pero alguien emitió un silbido, como si no soportara la luz directa. Aparté a Kyle y me acerqué. «Michael, ¿cómo es posible?» Él se giró lentamente y el haz de luz iluminó su rostro. No, más bien lo que en otro tiempo había sido un rostro. La piel estaba pálida, venosa, y en la sien se veía una enorme cicatriz. Los ojos tenían una mirada extraña, como si no vieran, pero sin duda eran los rasgos de Michael, deformados por una espantosa palidez cadavérica. Suspiró ruidosamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo. «He vuelto, pero no estoy solo». Al decir estas palabras, esbozó una sonrisa torcida y vi manchas azuladas y negras en sus encías. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Tenía un aspecto espantoso, casi como un cadáver reanimado. Kyle, pálido como una pared, levantó su arma paralizante, pero yo lo detuve con un gesto. Tenía que entender lo que estaba pasando. Le pregunté a Michael qué había sucedido allí. Él solo negó con la cabeza, torcida en un ángulo extraño. «Éramos 6. Encontramos algo en la roca. Estaba vivo. Entonces empezamos a cambiar. Algunos desaparecieron. Solo quedé yo. Yo». Parecía confundirse con los pronombres. Jadeaba y sus ojos parpadeaban descoordinadamente. Me quedé en shock al verlo. Continuó con voz temblorosa. «Eso me dejó entrar. No morí, pero ya no estoy vivo como ustedes». Sentí que emanaba una especie de onda de presencia inhumana. Kyle exhaló ruidosamente. «No, esto no es normal». Quería preguntar más, pero Michael de repente dijo: «No mire allí», y señaló una columna al lado. Me di la vuelta y vi una sombra semitransparente acurrucada allí. Grité, y Kyle dirigió el haz de la linterna, pero solo vio el vacío. Quizás fue nuestra imaginación. Sin embargo, sentí un escalofrío. Parecía que había algo invisible en la estación. ¿Era ese algo de las rocas? ¿Estaba vivo y se introducía en la mente? Michael se levantó del panel de control, se tambaleó y yo, sin querer, me apresuré a sostenerlo, pero sentí una sensación desagradable al tocarlo. Su traje espacial estaba húmedo, resbaladizo. Era como si una película cubriera la tela. Susurró: «Te estaba esperando. Pensaba que usted me salvaría. Quizá aún no sea demasiado tarde». Sentí un fuerte deseo de huir, pero los recuerdos de mi antiguo amigo me lo impidieron. Le pregunté dónde estaban los demás. Michael se estremeció. «Todos se han convertido en parte de... Algo nos ha unido. Solo yo he conseguido escapar». En ese momento, oí en los auriculares el grito de Adam. «Hemos encontrado a Marta. Está mal». La comunicación se llenó de ruido. Las palabras eran entrecortadas, pero parecía que Marta estaba herida o había visto algo horrible. Kyle y yo nos miramos y rápidamente le dije a Michael: «Espere aquí, tengo que ayudar a los demás». Pero Michael me agarró la mano con sus dedos huesudos y me susurró: «No, no me soltará». En su mirada se reflejaba el pánico, como si estuviera dividido entre el deseo de salvarse y el miedo a lo desconocido. Me aparté con suavidad, pero con determinación. Tenía que contactar con Adam y Marta, averiguar dónde estaban. En los auriculares se oyeron de nuevo gritos.
Adam gritaba. ¡Atrás! ¡Está entrando! Luego se oyó un silbido y todo se cortó. No podía abandonarlos. «Quédese aquí», le ordené a Michael. «Volveremos y le contaremos todo». Él dejó caer la cabeza sobre el pecho y logró articular. «No, se vaya». Su voz sonaba suplicante, pero yo ya me había lanzado hacia la salida de la sala, con Cale detrás de mí. El parpadeo de la luz iluminó por un instante la figura de Michael. Su silueta se estremeció de repente en un espasmo convulsivo, como si le sacudieran. Sentí una punzada de horror. ¿Era realmente un ser infectado por una forma de vida extraterrestre? Corrimos por el pasillo, saltando por encima de los escombros. No conseguíamos restablecer la comunicación con Adam. Al llegar al ascensor más cercano, descubrimos que el sistema de control funcionaba, pero que no había cabina. Se había atascado en algún sitio. Llevaría mucho tiempo llegar a otro pasillo. Kill sugirió que nos salváramos por nuestra cuenta. «Alex, esto es una locura. Todo esto está maldito». Pero yo no podía abandonar a mis amigos. Corrimos por los pasillos alternativos, intentando llamar a Adam o a Marta de vez en cuando, pero fue en vano. De repente, en lo profundo del túnel, se encendió una luz de emergencia. Vimos manchas de sangre en el suelo, frescas. Me tensé. Eso significaba que alguien estaba herido. Más adelante, tras una curva, oímos un gemido débil. Miré y vi a Marta sentada, apoyada contra la pared, con el casco roto a su lado y el hombro ensangrentado. Corrí hacia ella. Levantó la mirada nublada hacia mí. «Está aquí, Adam». Su voz temblaba. Examiné la herida. No era mortal, pero sangraba mucho. Kyle sacó un botiquín y empezó a vendarla. Le pregunté, «¿Dónde está Adam?» Marta balbuceó apenas audible. Pidió ayuda y luego vi cómo desaparecía por la puerta y alguien o algo. No terminó la frase, apretando los labios. Veía que temblaba de miedo, como si todo su ser estuviera en estado de shock. Teníamos que irnos inmediatamente, o seríamos víctimas. Pero no podía abandonar a Adam a su suerte. Decidimos llevar a Marta al módulo de comunicaciones y llamar a Olivia para que preparara el despegue. Quizás deberíamos largarnos, pero entonces Adam. Para ser sincero, dudaba. La situación era espantosa y la idea de que Michael ya no era humano me aterrorizaba. Quizás era mejor huir, pero mi conciencia me decía que no podía hacerlo. Kyle se hizo cargo de Marta y volvimos. Por el camino, percibí la presencia de alguien más, como si alguien caminara en paralelo por el pasillo contiguo. Los pasos eran apenas audibles, pero por mi experiencia, sabía que no podían ser derrumbes. Lo comprendí. No estábamos solos. Pronto llegamos a la misma gran sala donde habíamos dejado a Michael. Estaba de espaldas a la entrada, encorvado y moviéndose extrañamente, como si estuviera hablando solo. Le grité que necesitábamos ayuda. Se giró lentamente y a la luz de las linternas, sus ojos brillaban con un brillo enfermizo. «No deben irse», siseó, y vi que movía la mandíbula con esfuerzo, como si estuviera encajada con huesos. Empecé a temblar, pero tuve que hablar. «Michael, ayúdenos a encontrar a Adam. Luego nos iremos todos». Frunció el ceño y su rostro se descompuso. «No puedo. No me dejará ir hasta que…», comenzó a decir, pero de repente se cayó y echó la cabeza hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Hasta que ustedes no formen parte», terminó con una voz extraña y hueca, como si alguien más estuviera hablando desde lo más profundo de su garganta. Marta gritó al ver su rostro tan cerca. Kyle retrocedió y la apretó contra él. Intenté convencer a Michael de que recobrara el sentido. «Te salvaremos, ¿me oyes?». Pero en su mirada se leía la lucha. Sonrió torcidamente y gritó algo sobre que necesitaba vivir para convertirse en un guía completo de esto. Y entonces oí un gruñido espantoso que salía de su pecho. A continuación, dio un paso hacia mí, levantó la mano
y vi que en el guante le crecían unas protuberancias parecidas a tejidos fusionados. «Está dentro de mí», siseó. Kyle no pudo soportarlo. Disparó el paralizador, con la esperanza de detenerlo. La descarga recorrió el cuerpo de Michael, que se estremeció, se tambaleó, y de su garganta salió algo parecido a un chirrido. Sentí un ataque de pánico. Tal vez lo estábamos mutilando para siempre. Pero, al mismo tiempo, ante mí se encontraba un ser que apenas conservaba su humanidad. Michael cayó de rodillas y vi un líquido marrón en su boca. Levantó la mirada hacia mí, llena de dolor. «Perdón, Alex». Y se derrumbó, quedando en silencio. Marta lloraba al ver la escena. Cale respiraba con dificultad. No sabía qué hacer. El cuerpo de Michael se estremeció en convulsiones, y de repente, de debajo del cuello del traje espacial, salió una masa viscosa que se retorcía como un tentáculo. Todos gritamos y retrocedimos. Era esa misma entidad extraña que, al parecer, se había apoderado del cuerpo. Saqué el cortador térmico, apunté, pero esa cosa, mirándonos con una mirada ausente, comenzó a retraerse. Michael, o ya no era él, se incorporó sobre el codo y siseó. En ese momento, se apagaron las luces de la sala. Solo parpadeaba una lámpara de emergencia, proyectando sombras infernales. No nos quedamos a esperar a que se restableciera la luz. Agarramos a Marta y corrimos hacia el fondo del pasillo que conducía al módulo por donde habíamos entrado. Detrás de nosotros se oían ruidos secos, como si alguien estuviera rascando el suelo metálico. Extraños susurros llegaban a nuestros oídos, como si vinieran de todas partes. «Alex, no se vaya». Era la voz de Michael, luego la de Adam, luego algo parecido a un grito de mujer. Una pesadilla se mezclaba en mi cabeza. Marta gemía, le subía la fiebre. Parecía que la herida se estaba infectando. Kyle gritó que había que volver urgentemente a la nave. Corrimos sin mirar atrás. De repente, una figura apareció en la salida del pasillo. Al mirar, me quedé atónito. Era Adam. Pero no llevaba casco. Tenía el pelo revuelto y la cara vacía. «¡Adam!», exclamé, alegrándome por un instante. Pero él no respondió. Se tambaleó y dio un paso adelante. De sus labios brotaba un fino hilo de una especie de mucosidad negra. Nos miraba como si fuéramos extraños, con una mueca sin vida. Al parecer, él también había caído en manos de ese ser. Retrocedimos, pero de repente habló con voz ronca. «No tengan miedo. Aquí, nadie muere. Estamos unidos». Comprendí que estábamos ante la misma pesadilla que le había ocurrido a Michael. A nuestro alrededor se estaba produciendo una transformación. Kyle levantó el paralizador, pero lo detuve. «No, es Adam. Quizá aún esté vivo». Pero lo que nos respondieron sus labios fue: «¿Vivo? Todos somos parte». Los ojos de Adam se hundieron y dio un paso hacia nosotros, extendiendo las manos. Su aspecto era aterrador, pero también daba pena. Era nuestro capitán, el que nos había guiado en más de un vuelo. Marta gimió y dejó caer la linterna. Un vistazo rápido me reveló que su herida estaba empeorando. Probablemente se había infectado. «Oh, cuidado», susurró Cale. «Tenemos que irnos». Adam se acercó a Marta y, sin decir una palabra, se inclinó sobre su mano. Me di cuenta de que estaba tratando de tocar la herida. Algo estalló dentro de mí. Lo empujé. Entonces él rugió, exhalando aire fétido por la boca. En la oscuridad del pasillo se oyó un gemido gutural y percibí un movimiento a los lados. Me di cuenta de que unas sombras se escondían junto a las paredes, moviéndose al unísono. ¿Había toda una manada de criaturas infectadas? Eso significaba que parte de la tripulación no había muerto, sino que se había convertido en esos cascarones. Mi mente me dijo: «¡Corran!». Dimos media vuelta y corrimos por el pasillo hacia la esclusa. Adam nos siguió. Se oían sus pasos mezclados con el ruido de los demás. Cuando llegamos a la enorme puerta, pulsé el botón.
La esclusa estaba abierta y dentro había una cámara de transición llena de polvo. Nos apretujamos, dejamos a Marta en el suelo y golpeé el panel de sellado. La puerta comenzó a cerrarse, pero ya se veían manos intentando entrar. Entre las hojas se distinguía el rostro desfigurado de Adam, con los ojos brillando con un deseo inhumano. Grité, ¡no!, y ayudé a Kyle a tirar de la palanca de cierre de emergencia. Con un silbido, la puerta se cerró, cortando las extremidades del otro lado. Se oyó un chillido espantoso. Vimos un líquido oscuro goteando por el suelo y oímos un latido rítmico. Pero, gracias a Dios, la puerta se cerró con llave. Ningún monstruo podría ahora entrar. Solo quedaba atravesar otra esclusa exterior para llegar a nuestro módulo de aterrizaje. 1 minuto y estaríamos dentro. Allí nos recibió una Olivia asustada. En la cabina se habían enterado de que nos habíamos topado con una anomalía y ya quería despegar. Al ver a Marta herida, corrió a por medicinas. Les explicamos todo en pocas palabras. Toda la estación había sido invadida por una forma de vida desconocida que reestructuraba a las personas. Olivia se puso pálida, pero no hizo preguntas innecesarias. Solo le dije que Michael está ahí, pero ya no es el mismo. Olivia asintió con la cabeza, abatida. Nos preparamos rápidamente para el despegue, pero una voz interior me atormentaba. ¿Y si aún quedaba algo humano en Michael? Al fin y al cabo, había intentado comunicarse, me había llamado. Y allí estaban Adam y los demás. Por otro lado, ya no había ninguna esperanza de curarlos. Mi corazón se partía de dolor, pero mi mente me ordenaba salvar al menos a nuestro grupo. La loca estación Orión debía quedar en el pasado. Ocupamos nuestros puestos y comprobamos el sistema. El módulo rugió con dificultad. La temperatura exterior y la presión no inspiraban confianza, pero no teníamos otra opción. «Despegad», ordenó Kyle activando la alimentación de los propulsores. En ese momento sonaron las alarmas. Alguien desde dentro intentaba abrir la fijación de emergencia del módulo a la estación. En la pantalla vimos los sensores. Despresurización del módulo de transición. Maldije. «¡Quieren retenernos!». Olivia apretó furiosamente varios interruptores. «Bien, aumentemos la propulsión. Nos separaremos por la fuerza», dijo. La cabina vibró. Sentimos un empujón, pero de repente, a través de la ventanilla, vagamente iluminada por las luces interiores, apareció una figura con un traje espacial. Estaba de pie, justo fuera, en la superficie de la base, mirándonos a través de la mampara transparente. Por su silueta, era Michael, claramente reconocible. En su mano brillaba algo, tal vez un trozo de tubo o una herramienta. Lo levantó, como si fuera a golpear la estructura. Me incliné hacia la ventana, con el corazón encogido. «Michael, déjanos», susurré, sabiendo que no me oiría. En ese momento, su rostro se volvió hacia mí, mostrando de nuevo esos rasgos blancos y cadavéricos. Levantó la mano en un gesto de saludo absurdo. Me pareció que sonreía. Alrededor de su casco bailaban chispas de polvo lunar. Sentí cómo las lágrimas calientes corrían por mis mejillas y el miedo se mezclaba con la desesperación en mi pecho. Los motores rugieron. Nos separamos del muelle con una sacudida. Las vibraciones recorrieron todo el cuerpo de la nave. Michael se quedó de pie, inmóvil, solo una silueta difusa. La sección de transición se estremeció y se desmoronó en pedazos. Nuestra cápsula salió disparada hacia la superficie, empujada por la estructura podrida. Ya en vuelo, trazamos la trayectoria de salida, pasando sobre las grises extensiones de la luna. Sentado en mi asiento, miré por la ventanilla el contorno difuso de la Orión, que se hacía cada vez más pequeño. En mi interior sentía un vacío. Marta dormía, sedada, mientras que Kyle y Olivia seguían con atención los indicadores de la nave. Un silencio opresivo se apoderó de todos. Intenté comunicarme con la Tierra, pero la conexión seguía llena de interferencias.
Pasamos al canal de reserva. Por fin, el controlador respondió. Quería informar de lo sucedido, pero no encontraba las palabras. Estación, peligro, virus o forma desconocida, contagio. Sentía que tendría que convencerlos de la necesidad de borrar Orion de la superficie de la Luna. De repente, en los auriculares se oyó un sonido familiar, el mismo chirrido que me había despertado al principio, y a través del ruido se oyó una voz débil. «Alex, no me has salvado». Me quedé helado. El sonido desapareció. En los rostros de Kayla y Olivia se reflejó el mismo horror. Ellos también lo habían oído. Quizás eran ecos falsos, o quizás la entidad aún era capaz de seguirnos a través de la radio. No lo sé. Todo dentro de mí temblaba, como si una mano invisible se extendiera desde allí, desde la luna, para llevarme, o para atraerme de vuelta. La nave siguió ganando velocidad, y pronto el horizonte lunar ocultó el Orión. Guardamos silencio, cada uno asimilando lo que había visto. Por delante, la Tierra y el informe que tendríamos que escribir. Pero, ¿cómo describir en el informe que su amigo fallecido se había convertido en algo no humano y que la estación estaba poblada por restos de personas revividas, fusionadas con un organismo extraño? Difícilmente les creerían. Y les creerían las propias autoridades, dispuestas a reconocer que habían cometido un error al dejar sin control una muestra de origen desconocido. Noté que Marta seguía con fiebre y que su mano no se curaba. Kyle examinó la herida y frunció el ceño con recelo. Me asusté. ¿Se había contagiado? Olivia dijo en voz baja. La mantendremos en aislamiento en cuanto lleguemos a la estación orbital. Los médicos deben averiguar qué pasa. Pero mi inquietud no remitía. Me vino a la mente la mirada de Adam, en cuyos ojos ya no había humanidad. Mientras nos acercábamos a la Tierra, todos sabían en el fondo que, aunque no sospecharan que mentíamos, el resultado podría ser una cuarentena estricta o algo peor. Y lo más importante, nunca se libraría de la pesadilla de su encuentro con Michael. Su voz resuena en su cabeza cuando intenta cerrar los ojos y vuelve a ver la estación lunar. Salas silenciosas como la muerte, pasillos ensangrentados, siluetas de antiguos amigos sin alma, solo un horrible eco de vida. Y oigo ese susurro que me pide que vuelva. Al quinto día de vuelo, la comunicación con la Tierra se estabilizó. Hicimos un informe conciso. Situación catastrófica. No hay supervivientes. Hay una anomalía de alto riesgo. Se necesita aislamiento total del objeto. A su llegada, sabremos cómo responderá a la Tierra. Pero algo me dice que el asunto no se limitará a la burocracia. De repente, ya hay planes para llevar a cabo una nueva investigación del Orion. Quizás los militares quieran estudiar esa fuerza que da vida a los cadáveres. Quizás el gobierno decida que hay algún beneficio en ello. Me estremezco al pensar en ello, porque solo conduciría a otra ronda de horror. Al quinto día, Marta se despertó con la mirada vidriosa, sudando y delirando. Me di cuenta de que tenía pesadillas con la luna. Repetía, «Me llama». Comprendí que su organismo estaba infectado y que los médicos espaciales aún estaban lejos. Intenté calmarla, pero sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Significaba eso que parte de esa esencia inhumana que habitaba en el Orión ahora podía manifestarse aquí? Me quedé de pie junto a la ventanilla, mirando el abismo negro como un ataúd. Me pareció sentir un débil impulso procedente de las profundidades del cosmos que me llamaba. «Alex, usted también es parte de nosotros». Maldije en voz alta y golpeé la pared con el puño para ahuyentar esa obsesión. Pero no me abandonaba. La enorme oscuridad en la que una vez ardieron las esperanzas humanas, ahora ocultaba al monstruo que había tomado la forma de mi amigo. Y nosotros tal vez llevamos en nuestras venas y en nuestra memoria el resto de su contacto. Cuando nuestra nave entró en la última órbita alrededor de la Tierra para acoplarse a la estación,
La comunicación con el centro de control principal se restableció por completo. La gente hizo cientos de preguntas. Nosotros respondimos: no hay supervivientes en el Orión. La situación es extremadamente peligrosa. En resumen, se requiere cuarentena. La voz del oficial de guardia prometió que nos someterían a un examen. A través de la ventana veía acercarse el resplandor de la tierra, y en mi pecho se intensificaba el deseo desesperado de volver a sentir la gravedad normal. Pero sabía que después del aterrizaje nos esperaba un largo aislamiento, interrogatorios y posiblemente un encarcelamiento encubierto, ya que las autoridades querrían mantenerlo en secreto. Atracamos en la estación, nos recibieron personas con trajes protectores y se llevaron a Marta a la enfermería. Tenía una fiebre muy alta y los médicos dijeron que presentaba síntomas de un virus único que nunca habían visto. Me obligaron a hacerme un montón de análisis. Kyle estaba sentado a mi lado, mirando distraídamente al vacío. Se llevaron a Olivia para examinarla. Entendimos que nadie contaría nuestra historia con palabras sencillas, pero hay algo que no puedo contarle a nadie. La noche antes de aterrizar, cuando acosté a Marta e intenté dormir, volvió a aparecer esa señal en la pantalla del monitor de la nave. Un susurro apenas perceptible. Y reconocí la voz de Michael. Ya no pedía ayuda, sino que decía: no tengas miedo, te encontraré, estamos conectados. Y en ese momento comprendí que ya no era libre. Me conoce. No importa si estoy en la Tierra o en el espacio, estoy condenado a guardar ese contacto dentro de mí. Quizás algún día, por la noche, oiga un golpe en la puerta o un ruido en la esquina de la habitación y comprenda que Michael ha venido a buscarme definitivamente. Probablemente nos obligarán a jurar silencio, pero estas palabras que ahora pronuncio son para aquellos que algún día puedan recibir una señal desde la luna, firmada con el nombre de un amigo fallecido. No se les ocurra responder. No vayan a la base lunar, que se ha convertido en un cementerio y un semillero de algo extraño. Porque ese algo extraño puede parecer un ser querido y hablar con una voz familiar, pero ya no se encontrarán con un ser humano, y si hacen lo mismo que yo, pasarán el resto de sus vidas escuchando susurros desde las profundidades del cosmos, donde alguien muy malvado se ha hecho pasar por su amigo. Hace una hora me han informado de que Marta ha fallecido. Los médicos intentaron salvarla, pero su organismo se quemó por la infección. Inclino la cabeza y apago las lámparas de mi camarote en la estación orbital, donde me han alojado temporalmente. Se oye un ruido sordo detrás de la pared, como si alguien estuviera revolviendo, pisando. Me acerco a la puerta, pero no hay nadie. Oigo en mi cabeza: estamos esperando. Y me sorprendo a mí mismo pensando. El corazón me late con fuerza, y la mano se dirige involuntariamente hacia el casco del traje espacial que está en mi armario. No sé por qué lo hago, pero siento que la conexión con Michael no se ha interrumpido y que, tal vez, esto sea solo el comienzo de un nuevo y aún más espantoso camino.